minutos les quiero presentar, ya le conocen, a don Antonio Alarcón, senador, doctor, profesor de cirugía y cirujano, que por canario tengo mucho interés en entablar conversación a propósito de esa consideración del Gobierno del lunes experimentar en Canarias qué es lo que puede pasar con un levantamiento de las condiciones de confinamiento. Don Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado Muy bien, de saludarnos. encantado de hablar con usted. ¿Cómo ha sentado esto en Canarias? ¿Hay medios en Canarias para desistir de las medidas de confinamiento? No, vamos a ver, el primer punto que me gustaría es que no se puede experimentar con nadie, y menos con ciudadanos. En segundo lugar, lo que a nosotros nos gustaría, y lo hablo como técnico, que tuviéramos más medios reales, no dichos, reales, en donde tuviéramos los PCR, los profesionales hechos, no llegan en 10%, donde subiéramos cuánta capacidad hay de personas que están asintomáticos pero que son positivos, y que tuviéramos medios reales, guantes, batas, etcétera, etcétera, y que no la hay todavía por mucho que se diga. Es verdad que Canarias, que aparte de un territorio privilegiado de este gran país, somos islas, y como tal, cuando está cerrado el cielo aéreo, está cerrado el mar, los muelles, pues es verdad que se puede ir a controlar mejor, pero creo que es una temeridad hacer experimentos. La palabra no me ha gustado nada, no nos ha gustado nada, es experimentar con algo que si sale bien, bien, y si sale mal, ¿qué? ¿Qué significa que salga mal? Claro. ¿Que hay más infectados, hay más fallecidos? Tenemos el nivel de contaminados profesionales más alto de España. Seguimos sin tener PCRs, seguimos sin tener medios. ¿Para qué experimentamos? Me parece perfecto que Canarias, por ser isla, cerrando el cielo aéreo y el mar, pueda hacer movimientos distintos, pero cuando tengamos el mapa epidemiológico completo de los profesionales, de los ciudadanos y cómo está el número de infectados. A partir de ahí, encantadísimo para hacer cualquier tipo de no experimento, sino de estudio científico, reglado, hecho con evidencia científica, no experimental, para que los ciudadanos que vivimos en Canarias, que somos 2.200.000, podamos estar con tranquilidad. Claro, es evidente que la economía canaria, cuanto antes empieza a recibir turismo, tenga normalidad y se pueda recuperar, pues es un bien para Canarias y para toda España, eso lo entendemos fácil, pero claro, eso sería dramático que hubiera un repunte de contagios en Canarias por una improvisación más a la hora de levantar ciertas medidas mínimas de confinamiento sin medios. Todo se puede hacer, es arriesgado, pero si se toman medidas, pues probablemente sea menos arriesgado que como se plantea, que es como una improvisación, dicho hoy martes, para el próximo lunes. No sé, hay poco tiempo para que esto mejore, ¿no? Pero ya no solamente hay poco tiempo, quiero decir, vamos a ver, yo creo que es muy bueno. Canarias vive en el 90% del turismo, evidente. Y están cerrados todos, hay cero clientes. Pero una cosa y poquísimas reservas, me imagino. No, bueno, yo no he querido ni averiguar, porque hay una bancarrota absoluta. Ahora bien, lo que es importante no es que haya una desinvernación de la economía, como se ha hecho en este país a partir de ayer. No tiene sentido hacerlo de esa manera. Sí a la desinvernación económica, porque tenemos que necesitar controlada y con un cambio sociológico clave en nuestras relaciones humanas, para que haya otra vez un repunte o un pico que sería gravísimo. Ayer se pusieron en circulación, y en Canarias también, 2 millones en total en toda España, casi 4 millones de ciudadanos y ciudadanas que estaban confinados y que estaban en teoría con o sin infección, que se van a mezclar todos en un país en donde se cambia, incluido con este permiso de comunidad autónoma, en donde todavía no tenemos el número suficiente de PCRs. Pero es que yo no lo iba a entender. No hay que ser muy científico para esto. Si usted está usando la evidencia científica, lo que no es evidente científico es esto. Si usted quiere, yo uso la evidencia científica, yo no opero como quiero, sino como dice la evidencia científica. Por cierto, bien, no se permitiría en el mercado que operara mal. Sería terrible. Pero sí, terrible. Y estamos hablando de personas individualizados. Pero es que no puede ocurrir que en un sitio donde hay 17.000 fallecidos pueda haber un repunte donde hoy pueden estar mezclándose. Hay gente de Madrid que está trabajando hoy en Córdoba, porque lo puede hacer, gente de Córdoba que está trabajando en Ciudad Real y gente de Ciudad Real sin saber si son positivos.
Así es. No tiene mucho sentido, lo digo con todo, no es que estoy disfrutando con lo que estoy diciendo, ¿eh? Nos la estamos jugando a la ruleta rusa, esa es la pura realidad. Sin duda. Además, seguimos en lo de siempre, que hemos cuestionado usted y yo aquí varias veces. No conocemos el nutriente de expertos que aconseja quiénes son y qué dicen, que aconseja que el lunes se levanten las restricciones, aunque sea progresivamente en Canarias. Es una especie de brindis al sol que hace el doctor Simón, que ha reaparecido. Me alegro mucho de que esté bien de salud, pero oiga, no podemos andar a tientas en un tema tan serio, siendo que en Canarias tuvimos precedentes en la Isla Gomera, tuvimos precedentes en Tenerife, felizmente conjurados, pero los tuvimos. Felizmente conjurado. Y ahí tenemos personal sanitario que sufre el haber combatido ese conjuramiento de contagios positivos, que probablemente, pues, más que probablemente, ese es el origen de por qué hoy en Canarias hay profesionales de la sanidad que sufren el contagio del coronavirus. Así es que es muy irresponsable lo que está pasando. Yo creo que es irresponsable y desde luego, Javier, no tiene que ver nada con la evidencia científica que tanto han dicho y han repetido el comité de asesores, no porque no sabemos quiénes son, sino el comité de alarma, el comité de alarma que se ha creado, que por cierto cada día cambia uno más. Es comité de alarma porque la produce. Bueno, sí, en fin, no nos podemos reír, tenemos 18.000 fallecidos sobre la mesa y esto sería una frivolidad. Permítame que le pregunte a propósito de las cifras del día. Yo estoy un poco inquieto. ¿Por qué? Pues ya sé que la imprudencia se va a medir dentro de 2 semanas, no ahora, eso lo sé. Pero hombre, vamos a ver que tampoco los números son tan favorables como venían siendo ayer. Hoy tenemos 50 fallecidos más y no menos, y entonces eso se nos trata de, por algunos medios de comunicación muy afines al gobierno, exageradamente afines al gobierno, se les llama tendencia descendiente, cuando el número puro es tan simple de calcular como restar 567 de 517 que tuvimos ayer. Pues es evidente que son 50 muertos más y eso en números significa algo como el 9% de incremento en 24 horas sobre 24 horas. Así es que, ojo, seamos prudentes y no llamemos a las cosas lo que no son. Claro, yo creo que además Yo todo lo que he dicho y que te he comentado en tu televisión, en Intereconomía, lo digo, me encantaría equivocarme. Claro, a mí también. De verdad lo digo, me gustaría equivocarme. Segundo, creo que además lo hacemos en positivo, porque hay que decir lo que está pasando, porque es bueno saber la verdad de lo que está pasando para que podamos tomar actitud como ciudadanos responsables. Y entonces, esto que está diciendo no tiene ningún aviso de ser así. Nadie lo dice por escrito, que se tiene que hacer así. Lo que dice todo el mundo por escrito y la evidencia en epidemiología, en virología, es PCRs, protección y aislamiento. Eso es lo que dice todo el mundo científicamente. Y para quitar el PCR y no hacer, es que tengan hecho todos. Para que no hacer menos hacinamiento, es que no haya menos infecciones. Para que haya menos infecciones, había que haber hecho, como se está haciendo, un confinamiento. Pero si se rompe en medio del confinamiento, sin confirmar que lo anterior está bien hecho, lo estamos pasando a las fases de cualquier epidemia que se estudia en primero de medicina, que son tres fases, el ABC, y que no se están cumpliendo. Y a mí me duele montones, porque todos estamos a favor de que esto no haya menos fallecidos. Fallecidos es terrible como nos acostumbramos a las cifras. Cuando hay un accidente de tráfico y hay 4 accidentados que fallecen, sale en primera plana. 4, que es terrible, espantoso. Es que estamos hablando de 600 diarios. Tenemos más fallecidos en España que en todo el confinamiento en Portugal. En un solo día, todo lo que 3 meses en Portugal. ¿De qué estamos hablando? Portugal, país hermano, maravilloso país, con una gran frontera, que ha hecho las cosas bien. Con una sanidad que no le llega a la española ni a la suela del zapato. Han hecho muy bien las cosas, políticamente hablando. Y hay que decírselo. Claro.
Y Grecia Claro, exactamente igual. En Grecia demostraron que no tenían ni idea de gestionar su economía, pero sin embargo, amigo, el presidente por relación personal fue a buscar a la persona, a un científico claro, de claro. origen griego, pero nacido en Australia y trabajando en Estados Unidos, y le dijo, hazme el favor, vente aquí y ayúdame a solucionar esto. Se puso al Claro. frente de la nave, aplicó unos criterios, en fin, que ya hemos contado aquí en este programa, porque seguimos con el catalejo y la envidia de armas en nuestra cartuchera, lo que se ha Sin hecho en duda. Portugal, lo que se ha hecho en Grecia. Nos han dado sopas con onda, en pocas Sin palabras. duda, y además donde la ideología no tiene que ver nada, absolutamente nada, porque el gobierno portugués es el gobierno portugués y tiene una ideología determinada, que podrá ¿No? uno coincidir o Son no. socialistas, ya lo digo yo. Yo no, no, lo Unos digo tan- no. socialistas un poco raro porque bajan impuestos, ¿eh? No son como Bueno, los de aquí. Debe ser no. la Bueno, es que influencia. aquí hay un sector socialista que también pagaría los impuestos. Ya. Otra cosa es que no se sabe dónde están. Ya. Porque claro, el socialismo español, gracias a Dios, es mucho más importante que el perosanchismo, que en estos momentos dice representar al Partido Socialista, que ya serán ellos los responsables de representarse con quien quiera, pero que evidentemente no es unánime lo que piensan el Partido Socialista, que ha gobernado este país 21 años por decisión de los ciudadanos. Y evidentemente en Portugal están demostrando una vez más que el dogmatismo ideológico no tiene que ver absolutamente nada con la eficacia ni económica, ni social, ni sanitaria. Nunca ha tenido nada que ver. Los localismos tampoco han servido para nada. Y si nos empeñamos en localismos y en no respetar la evidencia científica, independientemente de donde uno esté ideológicamente. Yo creo que es muy duro, ¿eh? Fíjese, ocurre lo mismo en lo mío, en mi área, que es el área económica. Ayer Sí. yo no ceso de repetirlo porque quiero que la gente se empape de la situación. El gobierno de Italia, que se puso al frente de la nave en el minuto cero, con una mortandad, ya somos aquí más contagiados que los que hay en Italia, casi 25.000 más, pero fallecidos, pues ellos son de largo mucho más. La epidemia se ha cruzado en Italia con peor imagen, digamos, 20.465 muertos. Llega la hora, el país está como nosotros, pero con más tiempo de confinamiento en el pulmón industrial de Italia, la Lombardía, el Véneto, etcétera. Bueno, pues llega la hora de empezar a pensar cómo se levanta la economía de Italia. Y el presidente de Italia coge al consejero delegado de Vodafone, que es un señor que se mueve muy internacionalmente en el mundo de los negocios, de una compañía que, en fin, que muy acreditada, y le confía los planes y las reuniones sector a sector para sentarse a hablar, a ver si primero van los hoteles, si hay que ayudar antes a la Fiat, si el sector industrial, si el sector servicios, cómo va a tener que ser ese futuro. Aquí eso, pues, vamos, no está en el imaginario de Pedro Sánchez. Claro, la mediocridad no tiene ningún futuro en ninguna faceta de la vida. No tiene. Y intentar estimular la mediocridad conduce siempre a la melancolía. Pero bueno, en Italia lo que han hecho, pero no solamente en Italia, que lo hicieron al principio muy mal, de la manera de que lo hicieron mal, lo hicieron muy a la creatividad latina de una manera un poco improvisada, que tiene grandes ventajas, la mentalidad latina también, las cosas como decirlo. Sí. No, Quijote no se hubiera escrito nunca en la historia si no hubiera sido latino, en castellano. Pero bueno, Macron, ayer que hizo Macron se confundió permitiendo las elecciones locales. Fue un grave error, dígalo quien lo diga. Ayer pidió disculpas una vez más en televisión. No dijo que lo estaba haciendo bien, dijo que había grandes errores que hay que definitivamente tomar esa responsabilidad. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Aquí nos dice un ministro que ni tiene que pedir disculpas, que se ha hecho todo bien. Por cierto, un ministro cuya formación jurídica es impecable, por lo menos para mí. Era un gran jurista como magistrado y ahora veremos lo que resulta de político. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Y eso no tiene que ver nada con la evidencia científica. ¿Qué evidencia científica dice que no hay que poner luto nacional en la bandera española? ¿Quién dice eso que no? ¿Qué mezquindad es esta? ¿Cómo es posible que las comunidades autónomas, algunas, hayan puesto su bandera en su sitio? Casi toda la ciudadanía igual de toda la ideología, y haya un gobierno que se niega a decretar el tema del lazo del luto nacional. ¿Qué tiene que ver eso con la evidencia científica? Eso da a uno mucha sospecha, porque sería, para muchos de ellos sería un reconocimiento de un auténtico fracaso. Pero claro que han muerto 17.000 compatriotas, que han muerto además con mucha indefensión, en la peor edad de su vida, en el sentido, no tendría que disfrutar
porque han hecho un país que estamos hablando nosotros dos hoy, gracias a ellos mayoritariamente, y esto es lo que está ocurriendo. No se atreven a poner el luto nacional, pero ¿a qué mezquindad hemos llegado? Yo cada vez que lo hablo me empiezo a subir la voz, me indigno. No puede ser. Ayer en una televisión de nacional, de estas de las que se llaman muy fuertes, porque tiene muchísimas subvenciones, había un locutor entrevistando a una enfermera y detrás de la enfermera habían 3 banderas, la europea, la española y la de la comunidad autónoma. ¿Cómo estaban? A media asta. Creo que se confundió esa televisión tomando esa imagen, porque ahí estaba a media asta como tenía que estar. Detalle pues importante, sí, porque las vidas son de detalles también y de respeto por las personas. Absolutamente, y de no ocultar sus fallecimientos y de no limitar el acceso de cámaras a determinados lugares para que no se aprecie la dimensión de la tragedia, y que los WhatsApp funcionen. Ir frustrando esos entierros cuando se podían haber hecho en algunos casos, en otros puede que tengan razón, pero en muchos no, en escatimar el número de fallecimientos, disfrazándolos, mandando órdenes a las comunidades autónomas de que se les entierre sin más, sin hacer ninguna prueba, a pesar de que acreditaban síntomas de posible contagio. Todo esto es un puro utilización de los hechos o retorcimiento de los hechos para que no produzca daños en el futuro cuerpo electoral, que pues así espero en la primavera del año que viene tengamos oportunidad. No creo que se pueda hacer antes, pero sí que se va a hacer y que va a tener un resultado fulminante, espero, para este gobierno que nos ha llevado al podium de los 3 países con más contagios, los 3 países con más muertos, lamentablemente, siendo el nuestro el que tiene menos población de los 3, que eso también hay que tenerlo en cuenta. El líder sería Estados Unidos y pues ahí andamos discutiendo la clasificación, si es por contagiados o por muertos, iría a España o iría a Italia, eso está por ver, pero da igual, estamos en el podium del terrible problema del coronavirus fuera de China, y eso podría haber mejorado sustancialmente si hubiéramos tenido un gobierno que pensara diferente, que se hubiera dejado asesorar, que hubiera sido neutro y no ideológico y que hubiera tomado medidas por el bien de todos en lugar de esconder muertos para no perjudicar la expectativa electoral de Pedro Sánchez. Y lo último ya ha sido curiosamente dentro de una sinrazón, porque lo que estás describiendo, Javier, analizados con toda tranquilidad, es una sinrazón permanente. Mandar una nota a la Consejería de Sanidad de los gobiernos autónomos diciendo que era conveniente avisar a los sanitarios de que no hagan críticas del material a los medios de comunicación. Eso ha sido así, eso existe así. ¿Pero esto qué es? ¿Qué tenemos que achicharrarnos? ¿Qué tenemos que decir que sí? Decir un ministro que hay 4 millones o 6 millones o 8 millones de mascarillas hace 2 semanas y todavía seguimos sin verlas, y que cuando vayan a venir ya no son necesarias. ¿Qué es esto? Pues sí, sinceramente. Es muy triste, muy triste. Panorama desolador. Don Antonio Larco, muchísimas gracias por su aportación en el programa. Buenas tardes. Ahí tienen una hora menos en las privilegiadas. Y buenas tardes y buena suerte. Igualmente a todos, y un abrazo muy fuerte y muchas gracias por lo que hacen. A ustedes.